tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Me acompaña y está con nosotros también en este momento el pastor Juan Millanao Rego, quien es docente de la Universidad Adventista de Chile, ubicada en Chillán. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Y el título es realmente decidor para la conversación que vamos a tener ahora, cuando tu mundo se cae a pedazos. No sé si usted lo está entendiendo, pero creo que nuestro mundo hoy día está justamente pasando por esta misma situación, ¿no le parece, pastor? Así es. Yo creo que el diagnóstico está claro de parte de todos los que componemos la sociedad humana en el 2021. La solución es la diferencia. Cuando esto acontece, ¿a quién le pedimos ayuda? ¿Ya? Y entonces aquí la propuesta de Dios en la Biblia es que dependamos de Dios, ¿no es cierto? En términos maduros, aceptando su plan de felicidad para el hombre y aceptando sus condiciones, ¿no es cierto? Y ese espíritu, esa disposición la mostró Dios enviando a su Hijo Jesucristo a sufrir, a morir en la cruz, pero también a resucitar en el tercer día. Dios tiene muchas maneras de mostrarnos en realidad cómo solucionar los problemas, ¿eh? En este caso, acá, que está pasando por una situación difícil, hay pueblos, incluso ese hecho, yo estaba pensando el hecho de que Israel, ¿no?, también confabulara contra Judá, eran hermanos, Sí. Y se unieron con los asirios para ir a atacarlos, ¿no? Con los sirios. Pero con los sirios, que para ir a atacarlos, ¿no es cierto? Es tremendo ver cómo puede cambiar una situación. Bueno, pero esa misma situación aparece en el Nuevo Testamento en Hechos 4, cuando dice que se unió contra el pueblo de Dios Herodes, Pilato y el pueblo de Israel. ¿No? Claro. ¿Qué hace el pueblo de Israel unido con los paganos? Pero sienten que hay un enemigo común que es Jesucristo. Entonces, estas uniones así, de tipo, vamos a decirlo metafóricamente, de adulterio, empiezan mal y van a terminar mal. Aunque parece que en el momento es inteligente y conveniente hacer estas uniones, ¿no? Así que aquí creo que esta lección es una invitación a ser amigos de Dios y no rechazar a Dios para hacernos amigos de los paganos, porque en esa relación nada bueno va a resultar. Ahora uno puede encontrar, y esto es lo humano quizás, por eso hay que clamar tanto a Dios y encomendarse a Él la primera hora de la mañana para salir con Él, que uno encuentre soluciones en la gente, o a alguien se le acerca y dice, mira, yo te puedo ayudar, yo te puedo dar tu solución. Ahora, ¿cómo yo determino si efectivamente esa ayuda está bendecida por Dios, ¿no es cierto? Es lo que uno debe tener, lo que tú decías, una fe madura para poder tomar una decisión correcta en un momento decisivo. En este caso tú ves que es Isaías. Isaías, exactamente. Es el ser humano, instrumento de Dios, que Dios envía a interceptar a Acaz, que estaba por ahí revisando unas obras acuíferas, y para darle un mensaje, un consejo. Naturalmente es una invitación, una oferta, no es una obligación. Y Acaz incomprensiblemente rechaza el mensaje que Dios le da a través de Isaías. Así que Dios no se queda sentado observando el problema, ¿no? Dios, hay una ilustración muy interesante, dice que cuando Dios, que está sentado en su trono, cuando Dios tiene que disciplinar, se levanta pesadamente de su trono. Pero cuando Dios tiene que perdonar, dice que da un salto de su trono y va y perdona. ¿Me entiendes? Entonces aquí Dios interviene a través de un ser humano, de Isaías, su profeta, y desgraciadamente Acaz, en una forma incomprensible y arrogante, dice, no voy a molestar a Dios, que debe estar muy ocupado. Yo creo que a veces nosotros usamos el mismo argumento en nuestra arrogancia e ignorancia y seguimos sembrando tempestades para cosechar problemas, ¿no? Claro, la verdad las cosas que cuando uno mira
El problema, como dice acá nuestro estudio Peligros del Norte, ¿no es cierto? Ujú. Son reales, no son cosas que uno puede estar imaginando, porque también podría decir alguien, te Mm. estás imaginando la situación, no, si no es tan grave. No, estamos pasando nosotros por una situación grave, dificultosa. Ujú. Pero aquí en el texto de Segunda de Reyes, quizás para recordarlo, si usted lea los capítulos completos, en aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Rezín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. ¿Quién lo empezó a enviar? Dios empezó a Exacto. enviarlo. Entonces Mm. alguien, pero ¿por qué los ataca? ¿Por qué les envía problemas? ¿Por qué? Porque hay un problema en ellos del cual no están reaccionando. Ya Isaías Mm. había hablado, en este momento dice, el texto decía que fue a hablar con Acab, ¿no es cierto? Dios le dijo dónde iba a estar exactamente, le dio las coordenadas. O sea, el WhatsApp Mm. de Dios no falla, Sí. ni el busca personas no falla. Pero mira, dice, perdón, eh, y Peca y Remanía, y durmió Jotán con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y volvió en su lugar acá su hijo. Aquí está el hombre que viene. Y este acá fue que vamos a estudiar nosotros, la verdad, las cosas que no hizo caso acá. Sí. Bueno, ¿por qué? Porque Dios está interesado no solamente en acá, sino en su pueblo, ¿no? Y entonces lo que Dios permite que acontezca externamente al pueblo de Dios es para disciplinar a acá, para darle una chance, ¿ya? De manera que siempre, si Dios es el jardinero con mayúsculas, ¿no es cierto? Dios se preocupa de su creación. Dios evalúa su jardín, tiene que sacar maleza, tiene que limpiar, tiene que abonar, tiene que hacer todo lo que hay que hacer para mantener el jardín sano. Pero la maleza sigue ahí, hay que seguir obrando, seguir trabajando, ¿no es cierto? Estaba pensando que a veces la pregunta de algunas personas es ¿dónde está Dios cuando viene un problema, una situación Uh-huh. difícil? Perdón, sucede una catástrofe. ¿Dónde está Dios? Dios sigue estando en el mismo lugar. El Sí. problema es que nosotros a veces nos cambiamos de lugar Uh-huh. o damos la espalda a Dios. Y en este caso aquí dice que se estremeció su corazón cuando vio todo lo que estaba pasando, Claro. pero no tomó las indicaciones que a Isaías de parte de Dios se le estaban entregando. Entonces esa situación puede estar ocurriendo también con nosotros. Dios está dando quizás una respuesta, pero nosotros estamos aceptando otras situaciones, otras respuestas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Uh-huh. Isaías 7:3 dice, entonces dijo Jehová a Isaías, y aquí está el medio que usa Dios para darle la solución a Acab, un problema realmente serio y puntual y real, no era un problema ficticio. Uh-huh. Recuerda usted que dice que se estremeció no solamente Acaz, sino también el pueblo ante la situación. Dice entonces, dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, di tú y Sear y Jabsú, su hijo, al extremo del acueducto del estanque arriba, en el camino de la heredad del labrador. ¿Qué más indicaciones en realidad se podía pedir, no es cierto? Para interceptar al que está con miedo. ¿Cómo Dios sabe exactamente cuál es mi problema, tu problema, y le puede dar solución? Aquí vemos una vez más que Dios conoce, Dios está al tanto. Nuestro Dios es vivo. A veces pensamos nosotros cuando estamos pasando por una crisis, un sufrimiento, que nadie simpatiza, nadie me llama, y parece que mi problema es tan único que ni toda la simpatía del mundo bastarían. Pero aquí hay claramente no solamente interés divino por acá, sino por su pueblo, porque la Biblia tiene una teología del pueblo de Dios. A Dios le interesa a su pueblo entero, ¿ya? Y tiene que actuar muchas veces a través de sus líderes, en este caso este rey, ¿ya? Y le manda a Isaías con su hijo, y ese hijo tiene un nombre, ¿no es cierto?, que significa un remanente volverá. Sea una advertencia este nombre, o una esperanza, cualquier cosa de esta, o las dos, es una evidencia de que Dios está preocupado, que Dios está actuando en favor de su pueblo, ¿no? Aquí un comentarista dice que el mensaje de Dios a Acaz era
Mira, significa lo que tú hagas que signifique. Ya sea que tú aceptes mi oferta o la rechaces, hay un plan que, digamos, va en progreso y que consulta que enviaré a mi Hijo para que todas estas promesas se cumplan en Él. Yo voy a intensificar mi presencia en el mundo, ahora con los profetas, como Isaías, pero en 7 siglos más, vamos a decirlo así desde nuestra perspectiva, ¿no es cierto? Voy a enviar a mi Hijo a la cruz. Es decir, hay una continuidad en el plan de Dios. Dios sigue comunicándose, pero todo avanza hacia una intensificación de esa comunicación. Si Dios ha hablado a través de los profetas, ahora en los días de Cristo hablará por su Hijo y está pronto a volver a hablar con voz de trompeta en la segunda venida de Cristo. Allí en Isaías 7, el 4 en adelante, vea el mensaje que le da a Isaías. Y el mensaje es alentador, un mensaje de consuelo. Le dice, y di, guarda y repósate, no temas, no se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalía. O sea, es doble la protección que Dios entrega, porque por un lado le dice, no temas, quédate tranquilo, yo te voy a proteger, yo voy a estar contigo, si yo no te he abandonado, solo que tú acéptame la propuesta que te estoy dando. Y además le dice, mira, ellos son como un tizón. No sé si alguna vez usted ha sacado un palito del fuego y lo ha colocado a un lado. Humea, ¿no es cierto? Pero el fin de ese palito se va a apagar, se va a apagar. Y si está húmedo, más humea. Más todavía, porque dice aquí, hijo, interesante, ¿ah? ¿Cómo no entender a veces las indicaciones de Dios? Estoy pensando que a veces, hoy día, hay tantas indicaciones de Dios. A veces he pensado que esta misma pandemia es una advertencia de Dios a que nos volvamos un poquito más a Él y no confiemos tanto en nosotros, ni en el medio, ni en la ciencia, ni en nada, sino confiemos en Dios. Si la ciencia no te da una solución, si no te da un camino seguro, ¿qué haces? ¿De dónde te tomas? Tú habías puesto un título por allí a la lección, no sé. Claro, cuando tu mundo se cae a pedazos, ¿a quién le pides ayuda? Eso es lo interesante, ¿no? Yo creo que hay que recapacitar, pensar en esto, porque ¿a quién vamos a pedir ayuda cuando todo lo que tú crees, el armatoste que has logrado, ¿no es cierto? Eso que es una fortaleza. Me vino a la mente las Torres Gemelas de Estados Unidos, ¿te acuerdas? Sí. ¿Quién pensó que se podían caer? Claro. Y estaba tan bien hecho, incluso cuando... Bueno, mira, yo leí un poco antes de ese evento de las Torres Gemelas una estadística con respecto a mujeres solteras que abundan en los Estados Unidos. Y decía que el estudio, bueno, la declaración decía que el que se case una mujer de 35, 40 años en Estados Unidos es tan improbable como que hubiera un ataque terrorista en Nueva York. Y no viene de luego el ataque contra las Torres Gemelas. Imagínate, sí, que ese periodista ya ahora quedó completamente obsoleto en su observación. ¿Ya? Bueno, estas son las reacciones que uno puede tener o la seguridad que puede tener, por ejemplo, una rica cuenta en el banco, una casa linda. Yo tengo una experiencia muy cercana de un vecino que justamente hizo toda su provisión, una casa para vivir con su señora, y a los 3 meses la señora estaba en el cementerio. Se había acabado todo. Entonces, bueno, yo tuve un alumno, no aquí en Chile, que con la novia juntaron todo, llenaron todo lo que una casa tiene que tener. Refrigerador, la cocina, los closets, la ropa, todo, absolutamente todo. Y el día fueron a casarse al registro civil, y cuando van en caravana a la ciudad para luego arrendar los trajes para la ceremonia religiosa, se ponen en una fila porque había un banderero, estaba arreglando la mitad de la pista, y viene un camión desde atrás con los frenos cortados, lleno de áridos, y los chocó a todos los vehículos, se incendiaron, murieron instantáneamente.
él y ella, los dos novios, más otras damas de compañía. Es decir, todos los planes que uno hace, por muy sinceros que sea, en este mundo lleno de incertidumbre, de inseguridad, aun comprando seguros de vida, entre comillas, son una utopía. Nuestra única confianza y seguridad está en Dios. Te digo, afortunadamente estos jóvenes eran creyentes, ¿ya? Eran muy fieles, muy buenos muchachos, pero ni aún los hijos de Dios están libres de pruebas de grueso calibre, pero su Dios está allí con ellos, ¿no? Se dice que uno debería hacer planes como si fuera a vivir 100 años, pero prepararse para encontrar a Dios como si fuera a venir mañana. Creo que es un buen consejo. Recuerde usted que estamos conversando acerca de cuando tu mundo se cae a pedazos, una situación que puede estar pasando quizás cualquier persona hoy día ante la situación que está pasando el mundo y nosotros también. En Isaías 7:11, fíjate qué interesante: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. ¿Qué te dice a ti el texto cuando el ofrecimiento que se le hace acá? Bueno, es una invitación, un ofrecimiento, no es una obligación. Y acá es un ente moral libre que puede aceptar o rechazar. Sabemos que la obediencia es el producto de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y obedecemos por gratitud, no por coerción. Pero acá, desgraciadamente, parece que no tiene conciencia que Dios es su creador y sustentador, y el que tiene el poder y la voluntad para disolver los graves problemas que él encara. En este caso, el surgimiento de Asiria y esta coalición de sirios con los israelitas en contra de él. De manera que lo que vemos aquí no solamente es incredulidad, sino también desobediencia. Es decir, ¿quiénes obedecen? Los que creen, ¿ya? ¿Por qué uno no obedece? Porque no cree en Dios. Y cuando uno no cree en Dios, cree en sus propios recursos, echa mano de sus propios recursos. Y yo te digo que he ido tantas veces a hospitales a ver enfermos. Es muy triste ver en la cama de un hospital una persona grave que una y otra vez ha rechazado asirse de la única tabla de salvación y no tiene a qué aferrarse. Es muy triste. Y acá entonces ya sabemos, no obedece, rechaza el consejo, la invitación, y se va quedando solo, como decíamos en la semana, tan solo como Judas en el día del amigo. Dice acá que efectivamente, como tú lo mencionas el texto, respondió acá, versículo 12, respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. O sea, no aceptó el llamado. No quiere molestar, entre comillas. Entre comillas, no quiere molestar a Dios. Y Dios en el fondo quiere depender de sí mismo. Claro. Y Dios le está diciendo, moléstame, si yo te voy a ayudar. Ahora, Dios podría haber solucionado el problema eliminando a Acaz y colocando a otro rey bueno, pero te fijas, los planes de Dios son muy distintos a los que humanamente uno a veces piensa en esta situación. Sí. Pero aparece acá, tú recuerdas que cuando comenzamos a hablar acerca de Isaías, bien se dijo que este era un profeta evangélico de buenas nuevas, y de tantos siglos atrás comenzó ya a anunciar algo tan futuro acerca del Mesías, de que iba a venir. Y acá justamente en el texto del versículo 14 dice, por tanto, mira acá, acepta la llamada, voy a decir así, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y ahí está lo interesante de la propuesta que hace Dios, reincidente, porque le vuelve a insistir sobre la solución. Claro. Bueno, esta es quizá una de las más importantes de las cerca de 200 profecías clásicas que tienen que ver con la venida del Mesías.
E Isaías está lleno de estas promesas. Especialmente cuando vamos del capítulo 40 de Isaías al 66, vamos a ver que abundan estas promesas con distintas metáforas, pero Dios anunciando claramente que Él va a hacer una intromisión fundamental en los negocios del hombre. Y fue tan fundamental que la historia ahora se divide entre antes de Cristo y después de Cristo. Ahora volvemos a la idea del texto que llamará su nombre Emanuel. Cuando dice su nombre Emanuel está diciendo algo muy, muy sencillo. Está diciendo algo muy sencillo. Dios va a estar con nosotros. Los nombres antiguos reflejaban el carácter de las personas, algo que no ocurre hoy, ¿no? Hay muchos criminales que se llaman Jesús, otros se llaman Ángel, pero en los días antiguos no era así. El nombre reflejaba el carácter de la persona. Aquí en Isaías 8:3, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. O sea, cuando está hablando Isaías y le está hablando al rey de la situación, está anticipándole que esto es pronto, pero hay una solución que él debe aceptar y que lamentablemente él la rechaza. Y uno ve las consecuencias de este acá, pero en realidad, cuando uno ve la historia, efectivamente fue así. Pero vuelvo yo a insistir en una idea que aparece acá en el Antiguo Testamento, que en los periodos más angustiosos, más terribles de Israel, Dios envió los más grandes profetas como Isaías, Jeremías y esta. Tú recuerdas que hay unos profetas que se llaman menores por lo que dijeron, pero estuvieron algunos presentes en esa época. E incluso si uno se adelanta en la historia se va a dar cuenta que Dios en su misericordia no permite que Asiria, ¿no es cierto?, Siria entre y tome Jerusalén, a pesar de la unión que había con Jerusalén, con los hebreos del norte, con Israel del norte, ¿no es cierto? No la tomaron, pero después permite Dios que la tomen. Y cuando permite Dios que la tomen y se llevan esclavos a un sinnúmero de personas, entre ellos, ¿quién iba? Nada menos que Daniel. Y Daniel, vaya que nos ha ayudado y sigue ayudando todavía en sus escritos. Exactamente. Nota tú que en lo que estamos viendo se ve que hay una tendencia. En el hombre hay una tendencia hacia el orden, ¿ya? Nabucodonosor quiso imponer su propio orden, ¿ya? Pero Dios tiene un orden y este prevaleció y prevalecerá, ¿ya? Entonces es importante que nosotros sepamos que estamos llamados a decidir por un orden u otro. Los que tenemos en la Biblia nuestra norma de fe y práctica, que confiamos en la cosmovisión que tiene la Biblia, que aceptamos las ideas de la Biblia, porque la Biblia es un libro de ideas, entonces para nosotros es evidente que aceptamos también el orden de Dios, que ha sido anticipado a través de las profecías, ¿no es cierto? Amables oyentes, vamos a dejar hasta acá nuestra conversación, pero recuerde usted que Acaz pasó por un problema muy difícil, tenía que tomar una decisión, eligió la decisión incorrecta, no decidió aceptar la ayuda de Dios, en cambio eligió como amigo al rey de Asiria. ¿Cuál es el amigo que usted está eligiendo, amable oyente? Es bueno que lo piense y que Dios le dará una respuesta que necesita a una situación difícil. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar la próxima semana. Bendiciones. Muchas gracias.